Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Final Abierto. El 29 de agosto está cada vez más cerca. Los correntinos estamos convocados para elegir gobernador y obviamente también intendentes en 57 localidades. En esta edición de Final Abierto vamos a estar hablando con el diputado Manuel Aguirre, también con la intendenta de San Cosme, Verónica Morales Maciel. Final Abierto de cara a las elecciones. También, así como vamos recorriendo las propuestas políticas, vamos viendo los temas que interesan a la ciudadanía y es por eso que hoy nos vamos a ocupar del cannabis medicinal, algo que en muchos casos todavía es tabú. Uno de los temas que tienen que ver con las elecciones es la distancia que hay entre ganar una elección y mantener un sistema democrático republicano. De este tema hablamos en esta edición de Final Abierto y también para entrar de lleno a la carrera en la capital, recibimos hoy la visita de Magda Duarte, que es candidata en primer término por el Frente Corrientes de Todos. Y con ella iniciamos esta edición de Final Abierto. La carrera hacia las elecciones del 29 de agosto están en pleno funcionamiento en la provincia de Corrientes y también en la ciudad. Y hoy recibimos a Magda Duarte, que es candidata, primera concejal por la lista del Frente de Todos. Magda, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme, por el espacio. Bueno, encabezás la lista de concejales, pero en un cierre donde tu nombre sonó mucho, incluso para la fórmula. ¿Estás bien acá? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue ese cierre para vos? Bueno, en primer lugar, esos rumores que fueron corriendo a primera hora de la mañana del día de cierre fueron más a partir de por ahí una especulación, a partir de una foto que nos sacamos a la mañana. La verdad que nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de acompañar a Gustavo Cantero en la fórmula. Lo hubiera tomado claramente como un orgullo, digamos, como un honor representar al peronismo, a las mujeres en la fórmula, pero nunca fue una posibilidad. Lo que sí fue siempre una posibilidad, la de renovar la banca. Y sí, tengo que decirlo que hasta último momento encabezar y llevar una mujer al frente de la lista sí fue algo más peleado, más que tuve que contar por ahí con el apoyo de las compañeras, para que terminara cerrándose así, digamos, el Frente de Todos llevando a una mujer como cabeza de lista y bueno, recayendo en mí esa enorme responsabilidad que lo considero más un logro colectivo, de un empuje, de una lucha que hubo detrás, que me tocó a mí circunstancialmente ser la que lleva Maga, ¿qué adelante. significa exactamente que encabeces la fórmula, más allá de que se cumpla con esta tan mentada mujeres cabeza de lista, que es en lo único que vimos, porque bueno, la fórmula no lo cumplió, las legislativas tampoco, entonces en este caso, ¿qué significa que el Consejo vaya con una mujer en la cabeza de lista? Yo creo que es todo un mensaje de tratar de ser coherente con las luchas que venimos llevando adelante las mujeres del espacio. Hablo desde el colectivo de mujeres peronistas o como del colectivo de mujeres organizadas, que no solamente viene planteando la cuestión de la paridad de género, sino que también plantear el hecho de que una paridad en la que ninguna mujer encabece ninguna lista no genera realmente los cambios que estamos buscando, más en una provincia en donde no tenemos actualmente una ley de paridad que reglamente estas cosas y vemos que por ahí la conformación de los espacios, sobre todo los legislativos, todavía tienen una deuda pendiente con la cuestión del género. Entonces, me parece que desde el Frente de Todos en Capital se haya tomado la decisión de llevar adelante esta propuesta, de decir, bueno, vamos a encabezar las mujeres, es también decir, bueno, queremos ser coherentes con esa lucha. Ahora, la cabeza de lista, la posibilidad de la renovación de un crédito, ¿para hacer qué? Bueno, en principio, desde el punto de vista colectivo, me parece que acompañamos también a esta nueva fórmula, esta propuesta que le presentamos a los vecinos y a las vecinas de llevar a Gustavo Cantero, a la doctora Timo, para recuperar lo que nosotros creemos fue un camino de crecimiento con inclusión que tuvimos con las intendencias de Camagüey y de Fabián, y que desde nuestro punto de vista se perdió en estos últimos años. Se perdió la identidad de la gestión municipal.
dejamos de tener un intendente presente o con iniciativas propias, y también se perdieron en el camino muchísimas políticas que tienen que ver con la inclusión social, políticas de crecimiento o las verdaderas obras que llegaron a la ciudad a transformarse. Eso desde el punto de vista colectivo, recuperar ese camino. Y desde el punto de vista personal, yo renovando o buscando renovar mi banca también es poder concretar muchos de los proyectos que presenté en este tiempo y que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de ser discutidos o debatidos, mejorados incluso seguramente, porque el oficialismo no nos dio esa chance. Entonces mi anhelo personal es también poder acompañar una gestión que me permita concretar esos proyectos, aportar desde mi experiencia en estos 4 años lo que yo creo que pueden ser cambios significativos para la ciudad. A ver, Magda, por ahí a la teleaudiencia o a quienes te están viendo y que no te conocen, ¿no? Digo, ¿quién es Magda Duarte? ¿Cómo te definirías políticamente? ¿Cómo llegás a la participación política? ¿Cómo llegás a involucrarte en esto, no? Yo soy una militante de base que circunstancialmente está ocupando, en este caso, una banca y mi nombre circunstancialmente está dentro de una boleta. Pero soy una militante de base, una militante de territorio. Me considero representante, no sé si representante, pero sí parte de una generación que se sumó a la política creyendo o con la firme convicción de que es una herramienta en la que podemos generar cambios, creyendo que precisamente la juventud no es una cuestión biológica o no debería ser solamente un dato que uno lo muestra con el DNI, sino que tiene que ver acompañado de una actitud de querer cambiarlo todo, de querer corregir o no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Entonces, fundamentalmente eso, soy una militante que hoy tiene la responsabilidad de representar una construcción colectiva. Un poco dijiste recién, ¿no? Y tiene que ver con el tema de las mayorías también, que son circunstanciales, pero que son muy importantes a la hora de la discusión de la política. Muchos proyectos presenté y no se trataron en el Consejo porque el oficialismo básicamente bloqueó esa posibilidad. ¿Por qué? ¿Y qué crees que va a pasar ahora? ¿Existe la chance de modificar esa relación de fuerza para poder incorporar y hacer rodar esos proyectos? Bueno, yo creo que hubo, voy a nombrar algunos por ahí para graficar un poco esta situación. Presenté proyectos que tenían que ver con tratar de reconvertir de manera gradual la actividad de la tracción a sangre, digamos, no cayendo en el extremo de, bueno, la erradicamos de un día para el otro y dejamos en la calle a toda la gente que vive ese trabajo, pero tampoco en el otro extremo de no hacer absolutamente nada y de acostumbrarnos a que esto sea parte del paisaje de nuestra ciudad de manera indefinida, sino bueno, tratemos de trabajar de un proyecto integral que involucre a todas las áreas del gobierno para generar inserción laboral, para generar un trabajo en conjunto con la Facultad de Veterinaria. Bueno, presenté varias veces ese proyecto y lo nombro porque en cada vez que lo presenté dije, bueno, lo sometí a la mejora, a la contrapropuesta, de decir, bueno, retiro mi proyecto, trabajemos uno del oficialismo, eso tampoco pasó. Tampoco pasó con un proyecto que presenté para declarar la emergencia en adicciones. ¿Y por qué pensás que se da esa situación? ¿Falta de diálogo, imposición de números? Falta de voluntad política. Falta de voluntad política, porque cuando uno habla con distintos concejales de otros espacios, todos coincidimos en que es una de las cosas en las que hay que actuar, porque estamos hablando no solamente de la situación del maltrato animal, que por ahí mucha gente le... No, pero digo en todos los temas en general, digo, no Claro. solo en Sí, eso. y ¿no? yo creo que fue una cuestión de falta de voluntad política o de falta de ordenamiento de las prioridades de la gestión. ¿Pero de quién? No ¿De parte de pasaban. quién? De parte del oficialismo, de parte de la gestión. Ahora, porque se planteó un consejo deliberante joven, es decir, la mayoría de los concejales son jóvenes. Por eso digo ¿Y que la a ustedes les cuesta hablar entre ustedes? Digo, Por eso digo que la juventud, si no viene acompañada de la voluntad de querer cambiarlo todo, de querer cambiar el sistema, es solamente un dato en el DNI. Tiene que venir acompañado. es así. Entonces, me parece que... Y hoy es un dato en el eso. Consejo Deliberante, pero que no se manifiesta con la fuerza Sí, para no significa renovación. Exactamente. No precisamente, significa renovación porque se siguen por ahí sosteniendo las mismas prácticas. No se ha caracterizado por ser un consejo deliberante que uno diga, wow, es más, ha sido uno del 83 a esta parte, un consejo deliberante bastante chato, ¿no? Yo no lo vería así, yo creo que tratamos de plantear distintas discusiones
cuando se ponían en juego claramente los dos modelos de ciudad distinta, como fue el caso del Plan Costero, digamos. Fue un caso que dividió a la sociedad, dividió la opinión y claramente dividió al Consejo Deliberante, entre los que creíamos que la prioridad de la gestión no podía pasar por hacer lo que nosotros considerábamos un negociado inmobiliario, cuando habían sectores de la ciudad a metros de donde se estaba planteando este negociado inmobiliario, con todavía todas las necesidades insatisfechas, como el caso del barrio Caribe, o te vas al otro lado del sector de la costa. Incluso dividió el mismo oficialismo, digamos, no es que, o sea, fue transversal esa división, digamos, independientemente. Claramente, pero la gran mayoría de los que somos opositores y planteamos una oposición, no nos planteamos ante eso que consideramos que era un despropósito, o que no era claramente el objetivo de nuestra ciudad, no puede ser la de mirar al río, pero dar la espalda al resto de la ciudad. Pero bueno, yo creo que sí, puedo decir que para no ser totalmente injusta por ahí con mis congéneres, sobre todo del oficialismo, que sí, por ejemplo, desde el punto de vista de género se pudo trabajar mucho, muchísimas ordenanzas que todas acompañamos por unanimidad. Por ejemplo, yo presenté la adhesión a la ley Micaela desde la municipalidad, pero solamente 300 agentes municipales se capacitaron, de un total de 6.000. Entonces, lo que también planteo, y lo planteo en forma de proyecto, es que no podemos seguir presentando proyectos que quedan muy lindos como cartas de buenas intenciones dentro del Consejo y después ahí termina nuestra responsabilidad y no nos preocupamos si esas ordenanzas son aplicadas de manera efectiva por el Ejecutivo. Entonces planteé también, bueno, generemos un observatorio para que las ordenanzas que buscan generar cambios en las salitas, en la atención, en las delegaciones con respecto al género, se apliquen, porque si no vamos a seguir teniendo mujeres que sufren situaciones de violencia cuando van a pedir ayuda a alguna entidad municipal. Te pregunto, ¿tenés referente a nivel provincial o no? Eso me preguntaron en otra ocasión si teníamos padrinos políticos, porque por ahí... Yo no hablo de padrinos, yo referente, ¿no? No, nosotros obviamente que somos, y hoy estamos muy orgullosos y muy orgullosas, digamos, como militantes de llevar a Fabián Ríos como nuestro candidato a gobernador, porque lo consideramos uno de los mejores cuadros que tiene el peronismo correntino, y es un lugar natural hoy estar representando nuestra propuesta a nivel provincial. Lo considero claramente un referente y siempre estuvimos cercanos y siempre fuimos parte de su estructura, pero somos una organización nacional. Yo provengo de una organización nacional que se llama Descamisados, y tenemos una construcción nacional, también provincial. Acá en la ciudad estamos hace 10 años. Entonces no nos sentimos muy cómodos cuando nos dicen, bueno, tu padrino o tu... Sí, yo no hacía referencia a padrino. No, pero porque me lo preguntaron en otra ocasión, digamos. Porque y preguntarte sobre, hablaste un poco de mujeres y demás, y el rol de la mujer hoy en la política correntina. ¿Qué pensás? Yo creo, como mujer que ya está ocupando un espacio de decisión, me parece que el rol de nuestro puntualmente es el de abrir las puertas a las que están atrás, a las que están todavía esperando su oportunidad, a las que se les pone todavía un techo para la participación. Yo creo que si estamos ocupando espacios... Que lamentablemente es casi lo habitual hoy en Corrientes. Sí, es lo habitual, porque también hay veces mucha complicidad por parte también de mujeres que llegaron o que pudieron romper ese techo y que no sienten la necesidad de, bueno, yo entré, voy a dejar abrir la puerta para que las compañeras que vienen atrás, correligionarias, lo que sea, ocupen también y seamos más. Y me parece que ese es nuestro principal... ¿Eso va también para tu espacio político? Para todos, creo que es una cuestión que se va construyendo, el hecho de que también tenemos que dejar, si hay prácticas que tenemos que dejar de lado o detrás, es el individualismo. Y decir, bueno, que una es un nombre y detrás de ese nombre como no hay nada detrás. Y la verdad que yo particularmente, y como muchos otros compañeros, me siento parte de un legado, si se quiere. Y siento que mi responsabilidad es militar la paridad de género, militar que cada vez más compañeras entren, y que cada una tenga la oportunidad de poder mostrar el lugar que se ganó también. Magda, vos decías hace un rato que la política es una herramienta para el cambio, pero sin embargo ustedes no lograron cambiar y ser gobierno en todos estos años. ¿Vos crees que este año puede darse ese cambio? Yo creo que hay un hartazgo en gran parte de la sociedad correntina acerca de un modelo que hace 20 años viene prometiendo las mismas cosas y hace 20 años viene poniendo las mismas excusas. Confío en eso y confío en que estamos en el pedido que le hacemos de que nos den la oportunidad
de demostrar que podemos hacer las cosas distintas. Y sobre todo en la capital, confío mucho en el recuerdo, en el buen recuerdo que tienen muchos vecinos acerca de lo que fueron la gestión de Camau y de Fabián, y se lo decimos y nos lo dicen en cada reunión que estamos teniendo con ellos, de que reconocen el gran hueco que hubo en estos últimos 4 años, la discontinuidad de muchas políticas que tienen que volver, pero claramente con perspectiva de mirar hacia el futuro, mirar qué más podemos hacer, porque obviamente no es la misma Corrientes que lo era hace 8 años atrás. Magda, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por el espacio. Estábamos hablando con Magda Duarte, que es candidata a concejal en primer término por la lista del Frente de Todos. El diputado provincial Manuel Aguirre está por finalizar su mandato como diputado provincial y va a encabezar la lista de diputados nacionales de lo que es Eco Más Vamos Corrientes. Diputado, bienvenido a Final Abierto. ¿Esperaba un poco esta posibilidad de encabezar la grilla de diputados nacionales? Gracias por invitarme en primer lugar a todos ustedes. Yo lo que hago es trabajo constante, no solamente la actividad política, sino también la actividad legislativa. En estos 4 años tengo muchas leyes importantes que he presentado en la Cámara de Diputados. Creo que el resultado de lo que uno tiene que ocupar, ya sea en el mismo lugar que está o no, en ningún lugar, es el resultado del trabajo. No hay otra manera, no hay otra forma. Tengo 12 comunidades que atiendo, o 12 municipios que estoy atendiendo. Todo esto generó, lógicamente, la expectativa de poder ser candidato y lo soy. Gracias a la Unión Cívica Radical, siempre digo, que es el partido que me ha visto nacer, crecer y desarrollarme en 38 años de militancia. Bueno, viene de una larga militancia, ¿no? Pero digo, ¿esperaba esta posibilidad o por ahí prefería quedarse en Corrientes y ser reelecto como diputado provincial? Yo creo que esperaba, la verdad, yo esperaba. Siempre planteé esto, ahora, porque creo que Corrientes necesita llevar a un correntino, todos son correntinos, pero que sienta como yo, no sé cuánto. Yo siento mucho por Corrientes y voy a trabajar mucho por Corrientes y voy a trabajar por Corrientes. Yo no voy a trabajar, yo voy a hacer un verdadero federalismo desde lo legislativo nacional, porque de una vez por todas las provincias deben ser escuchadas y yo voy a ser un nuevo vocero de Corrientes. Y digo siempre, así sea dentro del espacio nacional que tenemos, esa alianza, y tenga que votar un proyecto en contra de ellos porque está en contra de mi provincia, lo voy a hacer sin ningún problema. Y no por eso voy a ser kirchnerista. Y si el kirchnerismo presenta, o quien presente un proyecto que va a generar riqueza para mi provincia, lo voy a hacer. Y por más que por ahí tenga que votar en contra de lo que va a votar el bloque, por eso le estoy diciendo, aún así, porque yo voy a trabajar por Corrientes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando termine mi mandato dentro de 4 años, yo tengo que volver a Corrientes. Y es como tu casa es la casa de uno. Y yo quiero que mi provincia esté mejor. Bueno, pero no ha sido el pensamiento homogéneo durante todo este tiempo, ¿no? Después van a Buenos Aires y terminan formando parte de los bloques partidarios más que representando a la provincia, ¿no? Esto es un hecho histórico. Esto tiene ya... Bueno, pero sabe que esto ha sido así. Pero esto tiene su origen histórico. A nosotros siempre nos manejó Buenos Aires, prácticamente de 1810 en adelante siempre nos manejó Buenos Aires. Cuando empezaron a federalizarse las provincias, aparecen los partidos nacionales. Que es un problema que generó, lógicamente, que hace que todos tengamos que obedecer a una estructura nacional. Pero yo voy a obedecer a una estructura nacional en la medida en que sea beneficio para mi provincia también. Fíjese una sola cosa, el tema de la coparticipación. Nosotros tenemos una coparticipación casi igual que Formosa y ellos tienen la mitad de población igual que nosotros. Y la reforma constitucional de 1994 estableció que se debe hacer de nuevo el tema de la coparticipación. Nunca se tocó, nunca hicieron nadie hizo un proyecto. Yo lo voy a presentar como lo hago en la Cámara de Diputados acá. Porque los proyectos que hago como idea, doctor. Yo soy el tipo de que hago como idea porque creo que hay algunos que comparten, pero que no se sientan a trabajar porque no es fácil tampoco trabajarlo. Entonces yo presento los proyectos. Y después tienen que modificar, que lo modifiquen, pero yo voy a hacer eso. Diputado, ¿usted cree que, a propósito de lo que está diciendo, a un legislador hay que evaluarlo y ponderarlo por los proyectos que presenta o por el trabajo político que hace en este caso en la legislatura ahora o posteriormente si es electo en el Congreso de la Nación? Quiero decir, ¿basta con presentar proyectos para medir la eficacia de un legislador? Por eso repetía y decía, son dos cosas distintas. Claro. Uno es la política
comunitaria, social, o como quiera llamarlo, y otra cosa es la política legislativa. Yo trabajo en los dos lados. Tengo 12 municipios ardiendo, porque nosotros dividimos en 6 partes de la provincia y una de las partes yo soy responsable, donde hay un equipo de personas. Esto dentro de la estructura de la UCR, ¿no? Dentro de la estructura y ahora dentro de ECO, lo mismo. ECO se resolvió el otro día en la reunión de todos los presidentes de seguir este sistema porque nos da mucho resultado. La región suya es la cercana aquí a la capital correntina. Los 12 municipios más cerca de Corrientes. Trabajé mucho en ese ámbito, que es político, pero también trabajé en la política legislativa. He presentado muchos proyectos, algunos de ellos como el Código de Medio Ambiente, un código que hoy está en boga, hoy todo el mundo lo necesita. Otro presenté un proyecto de ley, también presenté con respecto al juicio por jurado, porque estoy convencido y lo practico. Usted sabe que cuando estuve a cargo de la seguridad de la provincia, yo trabajé un programa que se llamaba Seguridad Ciudadana, hoy es subsecretaría, porque quería que se involucre en la seguridad la comunidad. Claro. Hoy quiero que la comunidad se involucre en la justicia. Por eso se aprobaron la mayoría de los códigos hoy, porque hoy tiene mucho más participación ciudadana. Pero mucho más va a tener con este proyecto que presenté, que es un juicio por jurado. Ahora, en el Congreso participan también otros, y usted forma parte hasta ahora de la UCR, de la Alianza Juntos por el Cambio, Sí. que casualmente en las últimas horas tuvo un encuentro que dijeron el opositor o el enemigo está afuera, tenemos que unirnos y no discutir. Gerardo Morales dijo un acuerdo de convivencia como que el que firmamos es para Jardín de Infantes. ¿Cómo juega Juntos por el Cambio y cuáles son las expectativas? Y usted formando parte de eso. Yo voy a llevar en el mismo Congreso. mensaje que nuestro gobernador. ¿Por qué nosotros tenemos 31 partidos que hoy nos respaldan? Porque todos tenemos ideas diferentes, métodos diferentes, pero tenemos un objetivo común que es nuestra sociedad. Nosotros tenemos que trabajar en la unidad. Tenemos que entender que el opositor no es nuestro enemigo. Piensan distinto. Lo que tengo que hacer es modificar el pensamiento de él y imponer, o no imponer, sino que mis pensamientos sean igual o mejor que la de él. A ver, ¿lleva un discurso que no es de enfrentamiento con el gobierno nacional? Yo no voy a llevar Es un poco la línea que cuando uno hablaba con Vichy también. Yo voy a trabajar por la unidad de los argentinos. O sea que para usted el enemigo no está mi idea afuera, es como reflejo, dijeron. que nuestra provincia sea el reflejo en el país de cómo trabajamos para que de una vez por todos entendamos de una vez por dos que si la Argentina anda bien, van a mandar Está bien, todos. diputado, pero lo que pasa es que veníamos de gobiernos provinciales en los cuales el enemigo era el gobierno nacional. Yo creo que son tiempos que va pasando. O sea, Colombia plantea siempre esa claro. cuestión de decir, bueno, el enemigo siempre es el gobierno nacional, nos quieren aplastar, nos quieren pasar por arriba. Nosotros no tenemos enemigos, nosotros tenemos de No ha últimos cambiado el opositores. concepto, entonces. No, nosotros tenemos opositores. Yo trabajé así. En la Cámara se aprobó 4 proyectos, 4 códigos procesales y ahora está en el 5º trabajando. ¿Sabe cuántos somos nosotros? 23. ¿Sabe cuántos de la Cámara? 30. De esos 23 son de ECO. Jamás hemos votado nosotros, sino absolutamente todos los 30 legisladores votamos en el mismo sentido con respecto a... O sea, la línea totalmente... claro, porque nosotros pensamos en la unidad, porque lo que beneficia a la sociedad me beneficia. Esto es lo que tenemos que entender de una vez por todas. Ahora, le hago 2 preguntas. Una tiene que ver con el plano institucional, que es un poco la línea que marca el gobernador al ser parte de los gobernadores del norte grande. Es decir, ahí hay básicamente un grupito muy pequeño, reducidísimo, radical, el resto que son todos peronistas. Pero él vino trabajando bastante bien ahí. Y me parece que es un mecanismo que muchos de los legisladores hablan, pero que después, cuando van al Congreso, como decía Carlos, después de eso se desarticula. ¿Usted ve que ese entramado de gobernadores puede llevar a facilitar tareas como, por ejemplo, revisar la coparticipación, empezar a pensar de nuevo en el federalismo Los recursos naturales electoral? faltan también ahí. Recursos naturales y otros temas más que tengo trabajado. Pero de todos modos... Sí, energía, tarifas, etcétera, ¿no? Y así está. Tenemos, yo soy la idea, o por lo menos la idea que tengo, es que nosotros tenemos 10 legisladores nacionales de Corrientes y los 10 tenemos que pasar las elecciones y trabajar juntos. Porque la familia de ellos y mi familia... Tampoco pasó en el último tiempo, ¿no? Tampoco pasó pero tenemos eso. que entender esto. Pero es porque quizás falta de diálogo, pero yo voy a trabajar con la idea de eso. Y fundamentalmente la semilla que nuestro gobernador está plantando junto con los demás gobernadores en el norte argentino, que es las 10 provincias, creo que si nos juntáramos todos, y no sé si nos llegaríamos los 100 legisladores que estaríamos a favor de este proyecto. Pero claro, es un tema largo y complejo. Por eso es que hay que ser simples y sencillos en las conversaciones. No hay que, yo digo siempre que lo hacen complejo, lo hacen difícil, aquello lo que menos entienden o no tienen respuesta lógica para el debate. Ahora le hago la pregunta desde el plano político, porque Gaby mencionaba recién la interna de Juntos por el Cambio,
Y el radicalismo como que está intentando de nuevo retomar el rol histórico que tuvo como oposición. ¿Usted cree que está en un momento de poder también reformular la tarea y la conducción de la UCR dentro de ese frente opositor? Mire, la Unión Cívica Radical creo que es uno de los partidos que tiene toda estructura en todo el país. Y tiene tanto derecho como tienen otros. Seguramente que analizaremos y veremos quién es el mejor candidato que presente y seguramente que llevaremos a la propuesta dentro de 2 años, pero eso dentro de 2 años, dentro de 2 años no ¿Pero sabemos. puede ser un radical? Por supuesto que sí, ¿por qué no? Yo comparto No, absolutamente. porque se da como que si fuese ya algo natural que sea Rodríguez Larreta el candidato. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Es un hombre muy preparado, pero eso no es natural. Eso es, nosotros vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a analizar y lo que le conviene al país vamos a hacer. No es una cuestión de persona tampoco. Y aparte el liderazgo no tiene que ser de personas, sino de un equipo de personas como tenemos en Corrientes. Acá nosotros tenemos una gran conducción que es el doctor Valdés, pero hay un equipo de hombres y mujeres que estamos trabajando con él para llevar adelante nuestra provincia y trabajar como lo estamos haciendo. Lo vamos a hacer lo mismo, yo digo siempre. Corrientes tiene que ser, el reflejo de Corrientes tiene que reproducirse en la Argentina. Si hacemos esto, la Argentina va a cambiar totalmente. Ahora, diputado, ¿cuál es el límite del consenso, de poner el consenso y el diálogo, como usted está señalando, como una de las premisas básicas para ir al Congreso de la Nación? Quiero decir, ¿cuándo se frena esto? ¿Cuándo se pone en discusión? ¿Cuándo? Porque el rol al que usted está llamado en el caso de ganar es el de oposición, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejerce esa oposición intentando, por lo que dice, mantener una línea de diálogo? Yo me baso en eso y voy a seguir trabajando de esa manera, conversando, qué es lo que estamos haciendo acá nosotros en Corrientes. Y dar resultados, porque te estoy diciendo que en plena campaña electoral estamos aprobando 5 códigos procesales. Está bien, pero a nivel nacional... Sí, claro, lo que le quiero decir es que el reflejo de Corrientes tenemos que pegar en la Argentina. Si se pega en la Argentina ese reflejo, seguramente vamos a cambiar. Pero aparte de eso, esto pasa también por saber con quién dialogar, con quién consensuar. Yo no voy a consensuar con cualquiera. Hay que consensuar con lo que tiene capacidad política para resolver distintos temas. No se puede conversar con cualquiera, ni discutir, ni analizar con cualquiera. Uno tiene que conversar como lo hacemos en Corrientes, no solamente dentro de nuestra alianza. Nosotros conversamos con lo que teníamos que conversar y se resuelve de esa manera. Hablando de la provincia, ¿no? ¿Cómo lo ve el gobernador Gustavo Valdés? ¿Lo ve realmente ya como un líder consolidado, como un liderazgo fuerte? Tiene un liderazgo muy fuerte, pero hay un equipo de personas que están detrás de él que hace que se fortalezca aún más. Hoy la imagen de él es muy alta, la verdad que no creo que el día de las elecciones vamos a ver el resultado, pero la verdad que tiene una capacidad de conducción muy fuerte él. ¿Augura un triunfo que puede ser histórico en cuanto a los porcentajes y a las diferencias? Sí. Yo en lo personal le digo, yo no tengo ningún análisis de encuesta ni nada que le parezca, pero yo estoy convencido que él va a ser histórico esto. Fue en la época, creo que Breya Pucar en el 97, no recuerdo. En doble vuelta, fue en la segunda vuelta. Que sacó el 70%. 70%, pero fue en segunda vuelta. Yo creo que él puede sacar en la primera. ¿El 70%? Por eso digo que... ¿Y cuáles son los riesgos de tener un triunfo que pueda ser tan contundente o aplastante? Si nosotros hubiésemos tenido un liderazgo autoritario, hubiera sido riesgoso para la democracia. Pero nosotros tenemos un gran demócrata y esa es la gran diferencia con muchos. Cuando la democracia predomina como idea en el liderazgo, es distinto, no hay problema y le estoy marcando lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, doctor, ¿el liderazgo ya está resuelto? ¿Qué pasa con Ricardo Colombia? No. Ricardo hoy es el líder, fue el líder y es líder de la Unión Cívica Radical y fue el líder de un gobierno que también pasaba lo mismo, con un gran equipo detrás de él y que lideraba a él. Hoy él no está gobernando a él. ¿Por qué vamos a llevarlo a él a ese lugar? Él no está gobernando. Si él hubiese gobernado hoy, hubiese sido el gran líder de este equipo, porque no es él solo. Acá no se gana solo, en Corrientes no se gana solo, ni si se cree uno solo. Acá hay un gran equipo de personas. ¿Por qué logró la paz social? ¿Por qué logró la buena administración, la organización? Es decir, Ricardo logró muchísimas cosas. Gustavo está avanzando en el desarrollo, la modernización, está avanzando fundamentalmente en la inclusión. Yo digo esto siempre. La vida es un caminar constante. Nosotros caminamos constantemente. Hoy va con un liderazgo de un hombre o un equipo de personas que es el doctor Gustavo Valdés. Tenemos hermanos nuestros que se caen en la ruta al costado de la calle y hay otro, o del costado del camino, y hay otro que se queda. A eso tenemos que tratar de recuperarlo. Y es lo que está trabajando el gobernador. ¿Hoy es el tiempo de Gustavo Valdés y ya no más el de Colombia? Sí, siempre es tiempo de todo. En la política nadie deja de ser
salvo que vos no quieras hacer más. O que ya te canse, o que la sociedad no te acepta, porque puede ser que la sociedad tampoco la acepte. O a Gustavo Valdés, o a Ricardo Colombia, o a Manuel Aguirre, a cualquiera de ellos puede ser que la sociedad no lo acepte. Si la sociedad no lo acepta, es lógico que se tiene que ir. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Gracias. El diputado Manuel Aguirre, completando su mandato como diputado provincial, va a encabezar la grilla de diputados nacionales en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del día 12 de septiembre. Comienzo del mes de agosto. Agosto es el mes de las elecciones en la provincia de Corrientes, donde vamos a estar eligiendo gobernador y vice e intendentes en 57 comunas. Con expectativas, si uno las analiza o las ve, de acuerdo a lo que ha ocurrido en años anteriores, menguadas, ¿no? Obviamente hay un escenario político electoral claramente marcado, claramente definido, con la alianza gobernante que viene manejando un poco hasta el ritmo de la campaña. Y me parece, Pepe y Gaby, que esto por lo menos no ha generado mucho entusiasmo hasta ahora en el electorado, ¿no? Pareciera que uno podría decir, bueno, esta campaña de pandemia, en pandemia generó una nueva forma que dejó, digamos, los agarró medio desprevenidos. Podríamos intentar una respuesta, decir, bueno, son reuniones muy chicas, no da para esa arenga a la que estábamos acostumbrados, es más no hay clima preelectoral, no claro, lo hay, ¿no? Es un almuerzo, es una reunión de charlar y en torno, uno podría decir, mirando buenamente, ¿no?, lo que está pasando, o bien podríamos animar que hay algún tipo de acuerdo o de intención de no confrontar, que pareciera ser la premisa que se está manejando. Hay que marcar un par de cuestiones que me parece que son muy interesantes en relación a la historia electoral de la provincia de Corrientes. Es la primera vez en la que se presentan solo dos fórmulas. Claro. Es decir, de movida está polarizado el esquema electoral, por lo tanto va a ser bastante difícil que se vea incluso escenario de segunda vuelta. Pero fíjate lo que se da ahí, Pepe, porque cuando vos decís, bueno, va a haber dos candidatos nada más, se suponía, o se supone, ahí paridad. El enfrentamiento va a ser más directo, ¿no? Claro, pero no es lo que uno ve en la calle. Aparentemente no, por lo que se saben también de números de uno y otro sector, también la diferencia a favor, hay que decirlo, a favor del gobierno es bastante clara. Hay que ver qué es lo que pasa en distintos municipios, incluido el de Capital, aunque aquí me parece que el gran elector va a ser de todas maneras Gustavo Valdés. Lo otro también que es paradójico, ¿no? Por un lado, estas campañas así muy menores, con mucha tranquilidad, porque no da como para la arenga, sin embargo, son producto de la pandemia. La campaña es tal vez la campaña más vista, ¿no? Es decir, más seguida a través de la tecnología, a través de las redes sociales, etcétera. Uno puede seguir lo que está pasando en todos los departamentos a donde los candidatos van y me parece una novedad que vino también incluso para quedarse, ¿no? Hay una realidad también que si uno lo analiza desde el punto de vista de los aparatos, hay una desventaja notoria por parte de la oposición, ¿no? Y eso se nota, porque además también hay poca injerencia del gobierno nacional en las elecciones. Creo que después de mucho tiempo, un gobierno nacional es como que no participa de la contienda, ¿no? Y eso es claro, y cuando uno ve los discursos o cuando hace notas o reportajes a quienes van a ser candidatos a legisladores nacionales del oficialismo provincial, no tienen una actitud confrontativa con el gobierno nacional. Esto es producto claramente de cuál es el mensaje de campaña que se quiere dar, no atacar al gobierno nacional desde el gobierno provincial, ¿no? La pregunta tal vez entonces puede ser esta polarización, estas dos fórmulas que van a competir. ¿Quién va a ganar? ¿El que mueva estructura? ¿El que logre captar y convencer a un grupo de indecisos que tampoco es tan alto a esta altura? Y sobre todo después, ¿cómo será el gobierno que viene, ¿no? En términos de discusión, de alianzas, de acuerdos. ¿Qué pasa cuando estamos en un tiempo de consensos? ¿Dónde queda el disenso que también es necesario, el señalar cuando no hay una acuerdos? Oposición fuerte, ¿no? Claro, la diferencia de proyectos, porque en definitiva se supone que estamos hablando de dos proyectos de provincia diferentes, ¿no? Sí, eso es lo que dice Fabián Ríos permanentemente, que él viene a presentar un modelo de provincia que es diferente, que pide una oportunidad de 4 años contra un modelo que viene gobernando Corrientes desde diciembre del año 1999, intervención federal, más los gobiernos de los Colombi y ahora el de Gustavo Valdés, que pertenecen al mismo signo político. Pero lo que vos planteás me parece que también es interesante, porque hay un escenario que es claramente favorable al gobierno provincial, todo se encamina a una victoria de Gustavo Valdés,
lo que comienza a discutirse es ver si esa diferencia, el 29 de agosto, es muy amplia, no tan amplia, y cuál es, si ese porcentaje de diferencia marca una diferencia histórica en Corrientes. Aquí ¿no? ya tenemos que pensar en otra cuestión. Digamos, Valdés ya ganó por el 60%, 60-20 en las elecciones de 2019. Claro. Esta elección por allí podría confirmar un resultado, no sé si tan abultado, pero podría confirmar. Este gobierno además viene gobernando, valga la redundancia, con 2/3 en ambas cámaras, lo cual esa mayoría incluso podría extenderse. Es verdad que no hizo uso y abuso de esa mayoría, eso es verdad y hay que reconocerlo, pero también Gaby me parece que plantea una cuestión muy importante porque el hiperconsenso no garantiza calidad institucional democrática alta. Porque básicamente en el debate, en la discusión, que no necesariamente es la pelea, es donde se confrontan modelos. Y acá me parece que eso no está sucediendo, ¿no? 29 de agosto, las elecciones en la provincia de Corrientes. Pareciera ser que la suerte... Venimos recorriendo en los diferentes programas la elección que se prepara para dar a nivel provincial, pero también sabemos que en cada municipio se teje su propia campaña y sus propias elecciones y expectativas. Por eso hoy vamos a hablar de San Cosme, está la intendente aquí con nosotros. ¿Cómo está, intendente? Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están trabajando en la campaña? Hay 5 candidatos y candidatas para las próximas elecciones. ¿Cómo se configura el escenario así? Bien, tenemos 4 candidatos que se presentan por la alianza de ECO Vamos Corrientes y una del Frente de Todos. Nosotros al estar en la gestión del municipal venimos trabajando prácticamente todo el tiempo. Presentamos nuestros candidatos hace un mes, que están visitando a los ciudadanos de San Cosme, pero lo importante para destacar de esto es que la candidata de nuestro frente ha sido mi mano derecha todo este tiempo y siempre ha estado empapada de lo que es la gestión. O sea que desde ese punto de vista es mucho más fácil, por decirlo así. O sea que están planteando una continuidad en el proyecto, aunque cambien por el hecho de que usted no puede ser candidata de nuevo, ¿no? Así es. Con respecto a los desafíos de cara a lo que se viene, mirando lo que se hizo y lo que queda por hacer, ¿cuál es la impronta que querrían darle a la nueva etapa en el caso de que puedan ganar? Mira, nosotros lo charlamos mucho con Joana y con el equipo que tenemos en el municipio de San Cosme, con el que venimos trabajando. Y ahora tenemos un proyecto, podría decirte, ambicioso, pero creo que vamos a poder concretarlo, que es poder lograr que San Cosme cuente con un parque industrial. Tenemos ya el predio listo, en los próximos días estaremos reuniéndonos con el ministro Schiavi para ir avanzando en ese proyecto que para nosotros va a ser muy importante para la localidad. ¿Y en qué lugar? ¿Tienen el terreno ya? Tenemos el terreno, está muy bien ubicado, está ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a unos 3-4 kilómetros de lo que es el acceso principal a San Cosme. O sea, tiene salida rápida a la vía de comunicación más importante que tiene San Cosme. Así es, la verdad que tiene una ubicación estratégica, el predio que proponemos para que se pueda desarrollar este proyecto que va a ser muy importante no solo para San Cosme, sino también para la zona. ¿Y ya han hablado con algunos empresarios para que quieran radicarse ahí? Todavía no. Ustedes tienen la primicia de este proyecto que lo estábamos armando con Joa, y bueno, si Dios quiere vamos a tener noticias. Joa es Giovanna, quien es la candidata a intendente y que es tu hermana. Exactamente. 37 años tiene, 37 años. Lo plantea además una cuestión muy particular en San Cosme que tiene que ver que uno de los rivales es su propio padre. Sí, nuevamente. ¿Y cómo ves esa situación, no? Mira, para nosotros él es un candidato más. Él tendrá sus propuestas, nosotros presentamos las nuestras y bueno, el ciudadano sancosmeño elegirá el 29 de agosto. No es una novedad más porque ya en elecciones anteriores pasó lo mismo. Así es. Intendenta, usted viene de una familia, y esto es literal, digamos, una familia política, su mamá, su papá, sus hermanos, usted, pero también, digamos, hay una crítica, y esa crítica a mí me gustaría trasladar a ver cuál es la mirada que tienen ustedes de... Bueno, la crítica tiene que ver con esta cuestión de los mandatos que se traspasan
casi como una herencia familiar. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de esto desde el punto de vista político cuando se le manifiesta esta crítica? Mira, el ciudadano es el que elige. Si continúa en el mismo apellido, por decirlo así, con la conducción del municipio en este caso, o si elige a otra persona. Yo creo que independientemente de la aportación de apellido, en el fondo hay mucho trabajo, mucho compromiso y sobre todo mucha responsabilidad hacia el pueblo de San Cosme. No somos el único municipio que tiene esta característica, son varios en la provincia. Por eso mismo, pero siempre decimos, nosotros ponemos a consideración de la ciudadanía sancosmeña a nuestros candidatos. ¿Y quiénes más, además de Giovanna, que es candidata a intendente, quiénes más forman la propuesta, digamos, para salir un poco de esta mirada sobre la familia? Bueno, ¿Quiénes otros están trabajando con ustedes? Bueno, está Giovanna como candidata a intendente, la señora Zulema Barrios, que es una docente ahí de San Cosme, como candidata a vice. Después llevamos a otra docente como candidata a primer concejal, la señora Soraya. 100%, la fórmula 100% femenina y la cabeza de la lista de concejales también es una mujer. También, y la segunda candidata, que es la señora Ramona Godoy, también. Una novedad total, Una novedad, pero en el tercer puesto figura un caballero, Rodrigo Correo. No le dan mucha paridad que digamos. Tanto se reclama, ¿no? De acá no vamos para... No, yo creo que eso de la paridad también depende mucho del trabajo. Depende mucho de eso, no exigir un lugar solo por el hecho de ser mujer, sino que también cada una tenemos que ganarnos el lugar. Además, se caracterizan ustedes por una gestión que está permanentemente en la calle, ¿no? En ese contacto con los vecinos, ustedes han hecho de eso casi como una forma de gobierno. Así es. A pesar de la pandemia, pudimos seguir manteniendo este estilo de trabajo. Ahora, cuando miramos, hoy decía, hay 4 de los candidatos que tributan a Valdés, digamos, o que van en la elección provincial con Valdés. ¿Por qué ustedes se diferenciarían en ese sentido? ¿Cómo hacen para decir, bueno, nosotros y no los otros 3 conviene o tenemos mejor relación tal vez con el gobierno provincial? No, yo creo que buena relación la van a tener todos los candidatos porque todos van a colectar para el doctor Valdés, pero nosotros lo que demostramos en todo este tiempo es el trabajo. Como te decía, demostramos lo que somos capaces de realizar con este equipo, por eso, como bien decías vos, nosotros lo que buscamos es la continuidad de la gestión de este proyecto que arrancó en su momento con mi madre, con Nelly Maciel. Intendente, ¿cómo los afectó? Porque San Cosme es un municipio que básicamente, además de las cuestiones relacionadas con el Estado, es un municipio turístico, tiene mucha de su vida social tiene que ver justamente con el juntar gente, ¿no? Y todo eso no se pudo hacer en la pandemia. ¿Cómo los afectó y cómo plantean empezar a salir de esa situación? Bueno, Dios quiera que en breve pueda estar la totalidad de la población ya con las vacunas. Nos costó mucho la temporada de verano, justamente por los cuidados, por los temores, sobre todo de aquellos que tenían lugares para alquilar, ¿no es cierto? Y bueno, lo que hicimos fue en su momento respetar. El que estaba en condiciones o se sentía seguro de poder recibir a turistas, que lo hiciera. Nosotros no los obligábamos, lo que sí le pedíamos es extremar los cuidados porque estábamos todos ahí como que en la vidriera esperando a que cometamos un error, porque es cierto, ya estábamos arrancando un año electoral, entonces todo sirve para pegar a la gestión, independientemente de que sea por ahí una cuestión de elección de cada propietario de hospedaje, pero bueno, siempre tenemos ese cuidado. Tuvimos ese cuidado y lo seguimos teniendo. Y en vista de esta nueva normalidad, ¿no?, que estamos diciendo hoy con relación a la pandemia, ¿cómo piensan trabajar para, mirando y pensando ya en diciembre, en la temporada de verano del 21-22, suponiendo que también sea una transición en el mismo proyecto político, ¿no? Nosotros ya estamos preparando lo que es el complejo Totora para recibir, si Dios quiere, a la temporada 2021 ya en esta nueva normalidad, con todos los cuidados. Yo creo que en este tiempo hemos aprendido muchísimo de la pandemia y eso nos va a ayudar para superar algunos temores que tenían algunos sobre cómo manejarnos en la recepción de los turistas.
O sea que van a abrir una temporada, van a recibir a los turistas de la provincia y de otros lugares que quieran venir. Así es. Intendenta, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estuvimos hablando de la realidad de la localidad de San Cosme, de cómo están trabajando de cara a las próximas elecciones también, con 5 candidaturas que se ofrecen y hoy conocimos una de las propuestas. Desde hace un par de años en la Argentina se aprobó el uso de cannabis con fines medicinales. Desde entonces se autorizó a diferentes instituciones para comenzar la investigación y el desarrollo con relación al cannabis medicinal, pero ese trabajo es un proceso que viene siendo bastante lento. Ahora se aprobaron 10 proyectos en el país y uno está en la provincia de Corrientes. Por primera vez en nuestro territorio se va a hacer un proyecto de investigación y de desarrollo con relación al cannabis medicinal y hoy nos visita la coordinadora del proyecto para charlar acerca de esto. María Antonia, gracias por venir. Gracias, Gabriela. Un gusto. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto que se va a hacer acá en Corrientes? El objetivo es, como todos los proyectos, son de investigación. El cannabis es una especie que es de reproducción cruzada, es decir, la descendencia suele ser bastante diferente una de otra. Ajá. Y la idea es, a partir de plantas o de cultivares que dicen que son más estables, lograr una verdadera estabilidad. Es decir, que si yo digo que tiene una determinada cantidad de metabolito X para la enfermedad A, ella y después toda su descendencia tengan esa cantidad. Este tipo de sustancia depende mucho del ambiente. Entonces precisamos que todas las plantas en diferentes situaciones ambientales respondan igual. Es decir, si baja la temperatura, que todas bajen o suben el metabolismo en la misma proporción. Entonces, esa es una parte. La parte nuestra es tratar de obtener plantas igualitas a la planta madre, entonces van a responder igual y van a producir la misma cantidad. Entonces, al que se dedique a hacer estas medicinas, le estamos ofreciendo algo que siempre tiene lo mismo. Entonces puede asegurar que está teniendo algún tipo de efecto. Ahora, yo eso no veo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Es la segunda parte de nuestra participación en este proyecto. La gente que me va a decir, la planta A me muestra a mí en esta radiografía estas características. Bueno, entonces todas las hijas de la planta A tienen que tener todo el mismo dibujito de radiografía. Es decir, respetar un perfil genético. Eso es un perfil genético. Tienen todas que tener el mismo. La que no tenga, quiere decir que por algún motivo algo cambió. A lo mejor cambió para mejor y tiramos todas las otras y nos quedamos con la distinta. Pero lo ideal es que sean todas iguales y después vamos a querer todas iguales a la que sea distinta. Pero el objetivo nuestro es que todas sean iguales. ¿Por qué es importante que todas sean iguales pensando en el uso medicinal que se le va a dar? Porque es como que yo te diga que vas a una farmacia y te digo, compra paracetamol. Y te dicen, sí, pero hay paracetamol 100, 200, 800 y 900. Bueno, pero para tu problema de dolor es 800. Entonces yo tengo que saber que te estoy dando el paracetamol 800. Ahora, doctora, entiendo eso como un problema que puede o no ser resuelto en el laboratorio. Es decir, es más caro equiparar los valores en el laboratorio ya para producir el medicamento, o es más barato hacer toda esta investigación y tratar de que la planta misma sea la que... Es que si yo no le doy... El laboratorio después hará lo que quiera. Claro. Porque podrá decir, bueno, de la planta A quiero un medio, un cuarto, un octavo, pero si yo le digo la planta A y un día tiene 5, al otro día la misma planta A tiene 7, al otro día, y además tienen que estar midiendo todas las veces con cuánto van esas 100 plantas A. Entonces no, la planta A tiene 40. Y ellos saben que yo les digo, tiene 40. Entonces a partir de ahí, bueno, ellos verán cómo quieren distribuir el 40. Claro. Harán 40 a la mitad, 40... Pero el material original tiene que ser constante, porque si no, no pueden. Imposible racionar algo que vos no sabés cuánto tenés. Claro. O sea que nosotros estamos en un nivel de investigación hoy en día con relación al cannabis medicinal que todavía estamos buscando que todas las plantas sean iguales. Estamos en una etapa muy inicial, por decirlo de alguna manera. En este momento sí, porque no hay información en el país. Te comentaba fuera de cámara recién que se dejó de estudiar y que se estudiaba como cáñamo en la década del 80. Ajá. Después ya nadie, y todos los grupos estamos con el mismo problema. Por eso la mayoría de los proyectos que salieron, estudiar las plantas a campo, a ver cómo van a reaccionar, porque vienen de otros países las semillas, acá,
en Corrientes con esta temperatura, no es lo mismo acá que San Luis, Jujuy. Entonces, aunque la A esté en varios lugares diferentes, en cada lugar va a ser algo distinto. Entonces, a ver, ¿qué le gusta más? Piedra, arenas, que la riegue, que no la riegue, que la pongan... ¿Cómo quiere crecer la chica? Que es otra parte del proyecto. Y después asegurarnos que todas las hijas sean igualitas. Ahora, información de esas características en otros estudios, en otras partes del mundo. No, en otros países sí, ¿Y sobre qué, todo... ¿y qué revelan esos estudios? ¿Eso también conocemos? Y por eso nosotros nos animamos, porque tenemos la información de otros países. Entonces, no estamos arrancando de cero. Claro. Lo que vamos a hacer nosotros es, con la experiencia del Instituto de Botánica del Nordeste en esta técnica de micropropagar in vitro, más la información que traemos de afuera, elegir lo mejor. Lo mejor es, de una sola trocito de hoja, tener la mayor cantidad de plantas, que todas las plantas sean iguales y que la técnica para hacerlo sea sencilla y económica. Claro. Porque si yo le digo a usted, sí, yo lo hago, pero sale 3 millones cada 5 plantas y muchas gracias, ¿sabe qué? Sigo por la otra vía porque es imposible producirlo. No es viable, además, ¿no? Claro, hay que estar. Bueno, y hablando de la viabilidad, María Antonia, ¿cuáles son las condiciones en las que hay que trabajar? Porque, como decías también hace un ratito, no estamos hablando de cualquier planta, estamos hablando de una planta que tiene otros fines y que es considerada con cuestiones de seguridad. No, en realidad está prohibida. Es una especie que acá en el país no está autorizada. Lo que está autorizado a partir del 2017 es investigar sobre esa planta. No podemos producir, nadie está autorizado a producir. Hay algunas otras autorizaciones para gente con autorización de jueces y demás por problemas medicinales. Entonces tienen, nunca me acuerdo si se me mezclan los RENPRO, RECPRO y demás, pero todos necesitamos autorización judicial o del Ministerio de Seguridad Social. Entonces, trabajar con estas plantas implica que no es fácil la seguridad que hay que poner alrededor de las plantas. Son invernáculos con cámaras de seguridad, con control policial, tiene que tener un seguimiento, es decir, si yo tengo plantas, ¿qué hago con lo que no utilizo? Hay que quemarlo, hay que darle de baja, porque no puede escaparse del circuito de investigación. Motivo por el cual nosotros no vamos a tener plantas. Lo que nosotros vamos a hacer es pedir a la empresa que nos envíe 15 tronquitos. Claro. Entonces la empresa nos trae, trabajaremos con los tronquitos después, o un tronquito que tenga hojitas o que no tenga hojitas, según las diferentes partes que queramos usar. Porque esto además es una alianza entre el sector científico, académico y el sector privado, ¿no? Sí. ¿Cómo se conjugan en esa alianza cada parte? Perfectamente bien. ¿Y qué aportan, digamos? El sector privado aporta el material genético y fondos. Conseguir material de cannabis es muy caro. Una semilla está alrededor de 3.000 pesos de una calidad que no sirve. Así que imagínate, con una semilla nosotros no hacemos nada. Claro. ¿Y de dónde se traen las semillas hoy en día? Hay diferentes bancos. Hay bancos en Estados Unidos, hay bancos en Holanda, hay bancos en España. Depende de donde uno recurra. Los bancos en general dicen, bueno, tengo estos materiales con estas características y uno va mirando. El tema es que para entrarlas, entran por INASE. Claro. INASE, algunos bancos los acepta como fuente de material y otros no. El Instituto Nacional de Semillas. El Instituto Nacional de Semillas. Está bien. Y esa es la otra requisitoria. Claro. Es decir, tiene que ser material que esté autorizado el ingreso por INASE. Y todo ese trámite, toda esa burocracia, todo ese pelear con papeles y formular, lo hizo la empresa. Todo esto porque en Argentina se estudiaba hasta que que se la prohibió. ¿Por qué se la prohibió? Porque es alucinógena. Claro, se empezó a usar con otros fines, digamos. Claro, porque antes se la usaba mucho para el cáñamo, que es una fibra espectacular para los barcos. Pero cuando se empezó a utilizar para fines actualmente llamados recreativos, se la prohibió y nunca se la autorizó. Uruguay está mucho mejor en esto porque está autorizada. Entonces ellos avanzan rápidamente. Nosotros estamos, claro, a raíz de que se encuentra lo medicinal, se autoriza, pero se está autorizando apenas la investigación, es decir, no se pueden producir plantas. Claro. Está en vías, se está tratando, yo escucho los rum de la producción medicinal, pero todavía se está discutiendo.
Claro. Tiene que salir y tiene que reglamentarse después. Y todavía tenemos que saber en qué condiciones se produce mejor una planta, asegurar el perfil genético, todo esto para un camino hacia todo una... esto es para que cuando nos digan sí se puede, no tengamos que arrancar de cero. Claro. Ya está, listo. Cuando nos digan ahora pueden producir, bueno, listo. Ya sabemos dónde ponerla, ya sabemos con qué responde, ya sabemos cómo clonarla, ya sabemos cuáles son los perfiles genéticos y cómo hacerlo rápidamente. Va a estar todo muy aceitado. Entonces, el acceso para la sociedad va a ser mucho más rápido de si tuviéramos que hacer todo esto de vuelta. Claro. Y esto parece así fácil decirlo, ¿no? Pero esto llevan procesos, validaciones muy largas. Lleva tiempo. ¿Y sobre todo la parte de campo. La parte de laboratorio siempre son trabajos más fáciles de hacer rápido porque las condiciones son controladas. Entonces, aunque yo lo haga 1 o 2 veces, está. Cuando trabajamos a campo, no. Claro. Porque hay que evaluarla ahora en invierno, en el verano, claro. El invierno que viene, claro. El verano que viene, porque no es la misma situación y yo después le voy a estar poniendo en esa situación. Entonces, tengo que decir, bueno, de un invierno frío, un invierno caluroso, bueno, en promedio esta planta le gusta, sí. Aunque se la haga en invernáculo, porque el invernáculo, más cuidado igual, siempre sigue teniendo. Entonces, lleva tiempo. Por suerte nos autorizan a que hagamos este tipo de estudios, entonces ya vamos a tenerla más dominada cuando podamos. Porque también hay producción, todos sabemos que hay. Sí. Pero una cosa es tener 5 plantas, 6 plantas en un ambiente casi familiar, digamos, a tener una producción a mayor escala para una mayor producción, para tener mucho metabolito. Claro, y eso, Antonia, significa que aquellos que producen en sus casas tal vez no están logrando un producto estable, podríamos decir, en términos de las características y cualidades que logran. Yo creo que sí. No tengo información. Tengo informaciones de haber leído estudios de otros en Buenos Aires y demás, de gente que recibe partidas de este tipo de compuestos y dicen que dan unas variabilidades tremendas el mismo. Claro. Y a veces que dicen que tienen una cosa y cuando miran, eso no está en lo que ellos estudian. Entonces, no te lo puedo decir con certeza porque para ellos debería poder tener acceso a eso y mirarlo y estudiarlo y ver. Intento pensar, tal vez con esta pregunta un poco vaga. No es vaga. ¿Cuán lejos estamos de poder conocer y regularizar, ¿no? Esto que intenta la ciencia de poder establecer estándares para avanzar sobre esta cuestión? Y yo diría que estamos unos 5 años. Exacto. Así, metiéndole pata. Claro, trabajando con todo. A veces más vale, todo me dice, bueno, pero ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Le digo, miren, apurarnos no nos va a ayudar mucho. Porque las cosas apuradas no son meticulosas. Y no quiere decir andar en el detalle, pero quiere decir tener la suficiente cantidad de material, repetirlo, probar todo lo que necesito probar antes de decir, esto funciona. Claro. Estar seguro más vale de a poquito, pero lo que digamos es y no querer abarcar mucho y salir, que después vamos a tener que retroceder. Por supuesto. Que creo que un ejemplo fue en Jujuy, que empezó y después tuvieron un problema de que todas las plantas segregaron, es decir, segregar en una planta quiere decir que de una salen todas cosas diferentes, Claro. porque el material por apurarse, por lo que fuera, entonces tuvieron que vuelta todo para atrás y empezar de nuevo. Y eso tiene un costo que es muy alto, que es la expectativa de la gente. Totalmente. María, Uno le está devolviendo algo que le generó mucha expectativa y después los defrauda. Entonces, no me gustaría. A mí por lo menos no me gustaría. Muchas gracias por haber venido hoy. De nada. ¿Puedo hacer mi invitación? Sí, claro. Bueno, como a mí me invitaron, yo los voy a invitar en el programa de Una en el Medio, en el contexto del programa de Una en el Medio, el Instituto de Botánica del Nordeste y docentes de Agrarias y Exactas. Estamos haciendo pequeñas muestras temporarias que van a durar entre 20 y 30 días cada una, son 7 las que tenemos previstas. Este lunes empezó una que tiene que ver en cómo se ve una célula vegetal, cuáles son los componentes, presentado en forma de exposición de cuadros. Ah, buenísimo. Con muchas imágenes, también tiene un apoyo visual de explicaciones de diferentes equipamientos, todas van a tener una parte para que la gente pueda aprender más de lo que está estático. Y por supuesto que tiene un QR, una página que va al museo, si quieren saber más información y profundizar en alguno de los temas de las exposiciones, ¿Dónde tienen lo acceso. podemos ver?
Eso está en el Museo Bonpland, Ujú. de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19. Pueden ir pidiendo turnos en el museo, información en la página del museo. Pueden sacar turno o también preguntamos, y si estamos caminando por la costanera, no hay problema, se puede entrar igual, lo que pasa es que hay que registrarse y demás por todos los controles del COVID. María Antonia, muchas gracias. A ustedes por invitarme. Estuvimos hablando del cannabis medicinal, cuál es el camino que está haciendo la ciencia para garantizar que esta sea una solución.